Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Claudio González Vidal. Soy fundador de Profundización del Ser. Y hoy día, eh, en este segundo video que estoy haciendo hoy, es Quirón en la casa octava, ¿ya? También es válido para Quirón en Escorpión. Así que si tienes a Quirón en la casa octava o tienes a Quirón en Escorpión, este video te puede servir muchísimo. ¿Qué es lo que yo hago acá básicamente? En este video lo que voy a hacer va a ser leer el libro de Melanie Reinhardt que se llama Quirón, Significado y Simbolismo. Tú puedes leerlo obviamente por tu cuenta. Acá la gracia de este video es poder profundizar a través de un análisis y poder complementar lo que quiera decir la autora, eh, cosa de enriquecer los conceptos que estén escritos, ¿ya? Eh, Obviamente con mi experiencia, eh, con mi visión de la vida y claro, vamos a poder sacar mejores análisis, por supuesto que sí. Eh, ¿Quién es Quirón? Es el sanador herido. ¿Quién es Escorpión? Es el depurador por excelencia del zodiaco. Es donde uno va a dejar morir, donde uno va a entregar aquello que necesita transformar a través de soltar y poder, obviamente, transmutar las emociones y poder renacer como una ave fénix, ¿ya? Está representado por el águila, que obviamente vuela muy alto. Está representado por el escorpión, que tiene veneno, que en el caso que se sienta acorralado por el fuego, se autoaniquila. Eh, Tiene tenazas, por lo tanto es muy posesivo, tiende a intentar controlar las situaciones, es de mucho control emocional. ¿Y por qué se generan esos controles y esos miedos que provienen de la depuración y de la muerte? Porque realmente nadie se deja morir. Eh, eh, es muy difícil que alguien sea tan evolucionado como para decir, bueno, me dejo morir y no tengo nada por quien luchar, no tengo nada por quien sobrevivir, ni siquiera por mí mismo. Entonces, cuando nos enfrentamos a la muerte, cuando nos enfrentamos a poder soltar aquello que nosotros creemos que necesitamos para seguir sobreviviendo, que alguna vez nos sirvió, que alguna vez, claro, nos hizo eh, comprender mejor nuestra existencia, en algún momento tenemos que soltar esa herramienta, en algún momento tenemos que soltar esa habilidad, en algún momento tenemos que soltar ese patrón, en algún momento tenemos que soltar a esa persona, o tenemos que soltar aquello que esa persona me quiere enseñar a mí, y soltar esa relación, soltar esos miedos, esa fobia, y no verlo desde un sentido del control, ¿ok? Pero bueno, es así la casa octava, nunca es fácil, nunca un planeta en escorpión es fácil. Eh, es sabido que Plutón, que también es el regente de Escorpión, es un transformador natural, eh, es un gran ciclador, en el fondo a través de ciclos muy grandes, muy colectivos, va transformando a la humanidad, ¿ya? Y le va enseñando a purgar sus miedos, sus emociones más profundas de supervivencia, ¿ok? Entonces ahora nos vamos a centrar en un Quirón que está en la casa octava, donde ya la incomodidad es a la transformación interna, es a la transmutación de mis emociones, es al soltar, ¿ya? Me va a costar un montón soltar, me va a costar un montón soltar el control, la manipulación, voy a querer que las cosas sucedan como yo quiero, si no hago un berrinche o si no me vengo, son varias de las partes oscuras de Escorpión, ¿ya? Hablando en términos conscientes, mucha voluntad, eh, se aferran a una empresa o a una tarea y son capaces de llevarla hasta el final y poner la prueba hasta el final, ya que pasen las pruebas evolutivas y los, ocho, los ocho dolores de Antares, ¿ya? O heridas, ¿ya? Bueno, voy a partir mejor, voy a comenzar con la lectura y a medida que vayamos leyendo vamos profundizando en qué significa tener a Quirón en la casa octava, ¿ok? O en Escorpión. Bien, todos los hombres están resplandecientes, como si fueran al gran banquete del sacrificio. Solo yo sigo indeciso porque aún no he recibido señal alguna. Como un niño todavía incapaz de sonreír, inquieto y andariego como quien no tiene hogar, todos los hombres gozan de abundancia, solo yo parezco olvidado.
Tengo el corazón de un loco, tan confundido, a oscuras, como si estuviera encerrado en mí mismo. Todos los hombres tienen su objetivo, solo yo ando a tientas como un mendigo. Pero a mí me parece valioso buscar el alimento de la madre. Lao Tse, Tao Te Ching. Okay, entonces comenzamos con esta potentísima frase de Lao Tse que te enseña obviamente a soltar, ¿ya? Y a no sentirte desválido, sino que en el fondo es dejar aquello que ya no me sirve para poder darle espacio a aquello que me podría eventualmente ayudar en otro momento de supervivencia. Ya quemé cierta etapa y ahora viene la fase escorpión que te dice suelta aquello que ya no te sirve, deja morir aquello que está en ti para poder renacer en algo nuevo. Bien, comencemos con la lectura entonces. En Escorpio, en la casa octava, buscamos la transformación personal. Intentamos superar nuestra condición de seres aparte y llegar a ser algo más que simplemente nosotros. Merced a nuestros profundos enfrentamientos con los demás y a nuestro deseo de unificarnos con ellos, crecemos. Aquí encontramos los poderosos temas de la sexualidad, el nacimiento, la muerte, la pérdida y el abandono, la destructividad emocional, el renacimiento y la regeneración. Por mediación de esta casa y de este signo podemos renacer, experimentando nuevamente los profundos sentimientos de épocas preverbales que hasta ahora habían sido sepultados, pero que vuelven a aflorar a la superficie en nuestras relaciones de intimidad y en nuestros contactos sexuales, que bien pueden parecer campos minados. Con Quirón en Escorpio o en la casa octava, nuestras heridas más profundas están presentes y nuestra vida emocional puede haber quedado fijada en una etapa infantil. Por eso es importante que estos nativos se familiaricen con la vida emocional de su primera etapa instintiva, tanto con sus extremos de rabia, voracidad, envidia destructiva, depresión y culpabilidad, como con su amor, su profunda vitalidad y su capacidad de crecimiento, importantes también para tener una vivencia profunda del aspecto positivo de su vida emocional y de su conexión con los demás. Recordar que el escorpión también es un insecto que muda su piel, que muda su exoesqueleto para poder seguir creciendo, ¿ya? Entonces es importante ahí la transformación. Con este emplazamiento es probable que el nativo se enfrente desde muy temprano con la muerte. Por ejemplo, por obra de un trauma de nacimiento grave, como el que veremos en el capítulo 10, de una enfermedad que ponga en peligro su vida, de la temprana muerte de uno de los padres o como resultado de alguna otra experiencia de proximidad con la muerte. Freud creía que en el ser humano conviven dos poderosos impulsos contrarios, uno orientado hacia la vida, Eros, y el otro hacia la muerte, Thanatos. Aunque controvertida, es probable que esta idea no nos parezca tan absurda si tenemos a Quirón en Escorpio o en la casa octava, porque poseeremos una conciencia clara, aunque a menudo incómoda. Thanatos parece a veces el más fuerte de ambos impulsos, el que impone a estos nativos su aguda percepción de la fragilidad de la vida. Entonces pueden volverse muy controladores en su intento de protegerse de la pérdida y del abandono. También pueden manifestar esta característica en el ámbito del dinero e imponerse una dura lucha, quizá estéril, por lograr la independencia económica. Como cualquier escorpiano, sin embargo, estos nativos son habilísimos para ocultar su vulnerabilidad y su dependencia tras una máscara de mal humor o una fachada de seres poderosos e inescrutables. Bueno, esa es la otra cara de la moneda de Escorpión, es el poder. Ya, generalmente con un Quirón en la casa octava, eh, puede que yo me aferre mucho al poder o puede que el poder me genere una incomodidad. ¿Ya? Me molesta que los demás se acerquen a mí inconscientemente a depurar sus emociones, a transformarse y que yo tenga que estarles contando cuáles son los secretos que me ha costado tanto obtener. ¿Ya? Generalmente Escorpión lo que hace es ocultar. Eh, Se podría decir el conocimiento, pero no es conocimiento porque eso es casa 9, sino más bien tácticas, emociones, tácticas emocionales generalmente, para poder obtener información de un otro, ¿ya? Es muy difícil mentirle a una persona que tiene planeta en Escorpión, ¿ya?
Sobre todo la generación que tiene a Plutón en Escorpio desde el 84 hasta el 95 creo que es, o no, sí, más o menos, del 83 más o menos, 84 al 95, sí, no estoy seguro, bueno, no importa, eso lo pueden buscar ahí en internet, en Google, siempre está cuánto dura Escorpión por signo. Mm, Entre su ida y vuelta pueden pasar hasta 30 años, entonces hay muchas personas que pueden tener a Plutón en un signo. De repente hay signos que pasan más rápido y hay otros signos que pasan más lento. Pero acá lo importante es que nos vamos a centrar en Quirón, en Escorpión o Quirón en la casa octava. Y justamente todo lo que tenga que ver con Escorpión, hay una incomodidad ahí. Hay una incomodidad en tener poder, hay una incomodidad en sentir que tengo que tener el control y que lo pierdo. Una y otra vez la vida me pone a prueba, una y otra vez mis emociones se desbordan, una y otra vez soy tan sensible, veo todo con tanta intensidad, quiero saberlo todo y quiero profundizar y quiero conocerlo y una vez que lo conozco, lo atesoro en mí y, y bueno, es difícil de explicar, porque realmente la casa octava y escorpión es un signo bastante potente, ¿ya? Es potente, es un transformador. Y justamente porque yo no me quiero transformar, o sea, justamente la vida siempre te va a poner a prueba en aquello en que eres más débil. Entonces, obviamente, si naciste con un quirón en la casa octava es porque ahí es donde está tu dolor del alma. Ahí es donde no gusta la transformación. Ahí es donde está la incomodidad. Entonces, sentir las emociones de supervivencia, tales como la envidia, no sé, el placer, el sexo, supervivencia, porque a través del sexo yo puedo conocer al otro en profundidad, en intimidad, donde yo me siento más vulnerable en el fondo. Entonces, por eso Escorpión también se asocia con el sexo, con la sexualidad, porque ese es un descubrimiento muy potente del otro y de mí mismo, mis placeres, mis miedos, mis temores, mis, eh, mis vulnerabilidades en el fondo. Bien, voy a continuar entonces con la lectura. Muchas personas con este emplazamiento tienen también, en algún momento de la vida, sentimientos suicidas y en ellas los cambios y transiciones importantes suelen ir acompañados de fantasías de suicidio y de muerte. Esto se puede considerar como una expresión de su deseo de retornar a la fuente, una fuente que con Quirón en Escorpio en la casa octava no es de una espiritualidad enrarecida y trascendente. Estos nativos desean retornar al profundo útero de la madre primordial, a una densa oscuridad y a una especie de conciencia celular desde donde se pueda renacer. En estos casos puede ser útil reflexionar sobre la cuestión siguiente. ¿Qué hay dentro de mí que necesite morir para que yo pueda renacer? Con este emplazamiento el crecimiento personal suele ser bastante tumultuoso y a veces parece que todo fuera cuestión de vida o muerte. ¿Ya? No me dejo, me resisto al cambio, me resisto a la transformación interna de mí y eso es lo que me genera las llagas. ¿Ya? Yo mientras más sostengo una cuerda y esta cuerda me tira y quiere que yo me desapegue de algo y mientras más yo me aferro a esa cuerda, más dolores, más llagas se generan en mí y, y no puedo vivir en el presente. O sea, si yo me centro en algo que estoy soltando, me voy a quedar pegado en eso y la gran parte de mi energía mental, emocional, espiritual, física también, va a estar orientada en aferrarme a aquello, entonces voy a perder mucha energía, voy a perder tiempo valioso de evolución. Eh, Piensa que todo va a estar bien, piensa que, que, que generalmente las cosas que nosotros pensamos que van a suceder no suceden. Estamos asistidos por seres de luz, estamos asistidos, no estamos solos en esta tierra, no estamos solos en esta evolución. Eh, Todos coinciden en que ser humano es una de las cosas más difíciles que uno puede llegar a hacer en términos evolutivos. Entonces, ¿cómo se te ocurre que una tarea tan ardua, tan difícil, va a ser en solitario? Es imposible. Por eso reencarnamos en familia, por eso reencarnamos con ciertos apoyos, ¿ya? Entonces, suelta, confía en el proceso, confía en que vas a estar mejor, en que vas a estar más liviano, en que vas a tener tiempo para dedicarle a otras partes de ti.
que necesitan ser atendidas y no dedicarte a aferrarte a aquello que te cuesta soltar y transformar. Yo sé que obviamente es fácil decirlo de la boca para afuera para mí, porque yo no tengo a Quirón en la casa octava, pero ese es uno de los consejos que te podría dar. O sea, el gran aprendizaje acá es aprender a soltar, a claudicar, a renunciar, ¿ya? Pero de una forma inteligente. En el fondo, para poder ganar algo, yo debo aprender a perder otra cosa. Entonces, eso es lo que realmente uno se olvida y dice, no quiero perder esto, porque no sé qué es lo que voy a ganar. Generalmente lo que uno gana, o generalmente darle espacio nomás, simplemente descansar de aquello que me ha estado pesando y que he estado agarrando durante mucho tiempo. Bien, en algunas sociedades primitivas se cree que en el mundo no hay más que un determinado cupo de bien y que si alguien empieza a destacar sobre sus pares está privando a los demás de algo. Sentimientos similares se encuentran en las personas que tienen a Quirón en Escorpio en la casa octava, que suelen sentirse inexplicablemente nerviosas y culpables por cada éxito que logran, y que constantemente esperan que les suceda algún desastre. Innecesario es decir que a veces les sucede y que unas gotas de humor negro son un ingrediente saludable con este emplazamiento. Ya, reírse de la desgracia, reírse de lo que estoy atrayendo. Recuerda que todo lo que yo pienso, todo lo que yo a lo cual le dedico mi energía, mi atención, se me va a manifestar en mi día a día. Se va a manifestar dentro de los aprendizajes bajo los cuales yo tengo que aprender a soltar. Dice, innecesario es decir que a veces les sucede y que unas gotas de humor negro son un ingrediente saludable con este emplazamiento. Por debajo de su baja autoestima, de la facilidad con que se sientan mal, indignos y sin saber por qué equivocados, es posible que estos nativos teman su propio potencial destructivo y se impongan un riguroso control emocional destinado a proteger a los demás de él. ¿Ya? En el fondo, genera ciertas cortinas, genera ciertos obstáculos, genera ciertos patrones que no permiten que el otro se acerque a ti, ¿ya? Que no te vea vulnerable, sino que te vea siempre poderoso, que te vea siempre imponente, que te vea inalcanzable, ¿ya? Cosa de poder no poder tocar tu corazón, ¿ya? Pero justamente en la apertura de tu corazón es cuando te vas a dar cuenta que todos tus miedos se van a liberar, te vas a dar cuenta que va a venir la compasión, que es el próximo signo de agua referente a las emociones y a la purificación del alma, que es Piscis, ¿ya? Entonces, claro, yo inverto en Cáncer con mi clan, con la familia, con mi refugio interior, y después viene Escorpión a, a, a ebullir todas las emociones, cosa de poder soltar, 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 y después viene Piscis, que lo que hace es redimir, es perdonar, es ser compasivo, es ser devocional. Bien. Dice, con este emplazamiento la destructividad emocional inconsciente puede ser proyectada sobre otras personas y entonces el individuo se vuelve bastante paranoico y vive preocupado por protegerse de su perseguidor, real o imaginario, procurando continuamente burlarlo o aplacarlo. Estos nativos pueden leer una amenaza potencial en situaciones en que, aun cuando ésta exista, no necesariamente se dirige contra ellos. Mira, esta es súper importante que lo sepas. Generalmente la gente se desquita porque tienen un problema interno, ¿ya? No es un problema contigo, ni con un otro en específico, sino que generalmente, bueno, cuando obviamente es dirigido es porque esa persona está mostrándole un dolor, un miedo, una fobia que esa persona no quiere ver. Es el espejo cósmico. Entonces yo a través del otro puedo ver cuáles son mis miedos y esa persona de repente la aborrezco porque me está mostrando aquello que no quiero ver de mí. Entonces que no quiero sanar, que no quiero evolucionar, porque ahí hay un sacrificio, ahí hay un esfuerzo que tengo que hacer, sea soltar, aprender, etc. Entonces acá lo importante es que tú te des cuenta que, que puede que los demás te generen esa impresión, ya una impresión de descontrol, una impresión de no poder mantener el control, ¿ya? No tiene que ver contigo en el fondo, tiene que ver con ellos, ¿ya? Ellos están en un proceso de transformación interna, así como tú lo estás, muchas veces ellos también pueden estar. Somos todos humanos al fin y al cabo, otra cosa es que tengamos distintos arquetipos funcionando dentro de nosotros mismos, ¿ya? Son infinitos arquetipos, pero generalmente la astrología tiene
como 15 más o menos. Entonces se van manifestando, ¿ya? Bien, estos nativos pueden leer una amenaza potencial, ya aunque no necesariamente se dirige contra ellos. También puede tender interiormente a asumir la culpa de los malentendidos o situaciones equívocas que afectan a otras personas. Pueden ser supersticiosos por pequeñeces y sentir que los aguarda un día malo si el autobús que esperan se retrasa. Todos estos rasgos configuran un negativo autoengrandecimiento, en virtud del cual se identifican con su maldad imaginaria y que puede indicar heridas profundas sufridas en la etapa preverbal, a las que todavía no se les ha permitido tener acceso a la conciencia. Si eres mujer, porque bueno, hice un profesorado de yoga y era el único hombre, entonces, bueno, si eres hombre y te gusta el yoga también, pero generalmente le gusta más a las mujeres, eh, hay unos asanas, o asanas, como quieras tú decirle, que lo que hacen es aperturar la cadera, es decir, el chakra 2, el chakra segundo. Y este chakra lo que hace es poder liberar emociones primitivas de supervivencia que están estancadas en tu cuerpo, en tus chakras. Entonces, hacer asanas que te ayuden a liberar y a abrir este chakra sacro te va a ayudar obviamente a no tener esas emociones autodestructivas o autoflagelantes como, no sé, como si sucede esto, me va a ocurrir esto otro. Eso está en tu mente, entonces hay que aprender a darle rienda suelta a esa energía y eso es lo que yo te podría recomendar. Si no, si no sabes, bueno, si no tienes tiempo para hacer yoga físico, o sea, digámoslo así, en una postura eh, de apertura de caderas, puedes hacer un mudra. Ya los mudras son súper importantes, las posturas de mano. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí puedes averiguar ciertas cosas. Hay gente que hace eh, hierbas, qué sé yo. ¿Ya? Las raíces de tan incómodos sentimientos se hunden en la temprana relación con la madre. El niño la quiere, la necesita para su supervivencia, y sin embargo teme su tremendo poder, puesto que ella puede satisfacer o no sus deseos. Querría devorarla totalmente, tragársela para que ella jamás pudiera abandonarlo. Todas sus emociones, las positivas y las negativas, tienen este carácter devorador. La intensidad de estos sentimientos normalmente se mitiga por obra de una buena actitud por parte de la madre, pero con Quirón en Escorpio o en la casa octava, es frecuente que vuelvan a aflorar en la vida adulta cada vez que se tiene un intenso deseo de algo: poder, fama, sexo, dinero, comida, posición social o lo que fuere. Un poco como Filira, la madre de Quirón en el mito, estos nativos anhelan fundirse completamente con otra persona, convertirse en ella y ser diferentes de lo que son. Si alguien despierta en ellos un fuerte sentimiento de amor o de odio, pueden sentirse a merced del otro y entonces, convirtiéndose en él, intentan recuperar algún sentimiento de su propio poder. De esa manera, la relación se vuelve devoradora y apasionada. El nativo quiere incorporarse física y psíquicamente al objeto de su deseo. Una persona con Quirón en Escorpio soñó varias veces que se comía a las personas que amaba. Aunque todos llevemos la herida de la separación de la madre, los que tienen a Quirón en Escorpio en la casa octava pueden necesitar mucho tiempo para perdonar a quienes los han herido y son incapaces de fingir que los perdonan. Tal vez sean personas que experimentan un incómodo placer al castigar y vengarse, un placer que solo es posible superar si comienzan por reconocer que existe. Otro aprendizaje que tengo para ti. Eh, si te cuesta perdonar a los demás, es porque cuesta que tú perdones aquella parte que los demás te hacen ver que no te gusta a ti. ¿Ya? Una cosa muy diferente es que los demás te hayan causado ese daño o que tú hayas permitido que ese daño te infligiera a ti. ¿Ya? Si tú no los perdonas es porque obviamente tú no has trabajado esa herida y lo atribuyes a la persona que te la mostró. ¿Ya? Pero agradécele mejor a esa persona que te haya mostrado esa herida tuya, que te haya mostrado esa vulnerabilidad tuya, porque eso te va a ayudar a romperte desde dentro, romper ese caparazón, romper ese huevo para volver a renacer como el ave fénix. Entonces, invita a las personas que te hagan sentir vulnerable, que te hagan sentir incómodo,
Obviamente no de una forma masoquista, pero aquí es importante que tú comiences a ver los dolores que te infligen los demás, que tú recibes en el fondo, como una responsabilidad tuya, ¿ya? Porque de mí podrían hablar millones de cosas, pero que yo me las crea en mí es muy diferente. Entonces yo no permito que los demás me hagan daño, yo me protejo de forma sana, pero eh, veo que en el fondo lo que ellos están diciendo de mí está en ellos, ¿ya? Pero si yo veo que hay algo que me molesta es porque tengo que trabajarlo en mí, ¿ya? Entonces, es importante acá que te des cuenta que perdonando al otro, tú te perdonas a ti mismo. Que siendo compasivo con un otro, eres compasivo contigo mismo. Que siendo más flexible con un otro, eres más flexible contigo mismo, ¿ya? Entonces, si te cuesta tanto mirarte a ti mismo, a ti misma, parte mirando a los demás, sin deseo de juzgarlos, ni manipularlos, ni controlarlos, sino que aprendiendo de ellos en cuáles son los miedos, cuáles son los miedos como patrones que tiene el ser humano, y que podrían estar en ti, y cuáles son los que podrías mejorar. El reconocimiento de este terreno fue la especialidad de la psicoanalista Melanie Klein, cuyas ideas, aunque de avanzada, fueron sumamente controvertidas hasta que recientemente se abrieron paso en la psicología pop, merced al libro de Nancy Friday Jealousy, Celos, que hará bien en leer cualquiera que tenga este emplazamiento en su carta. ¿Cómo se llama? Nancy Friday, Jealousy, Celos. Klein tenía a Quirón en conjunción con Neptuno, Plutón, Saturno y Júpiter en Tauro. Ya, ok. Y en trígono con Urano en Virgo, un emplazamiento que describe su capacidad de analizar. Quirón en trígono con Urano en Virgo. Poderosas fantasías, Quirón en conjunción con Neptuno, provenientes de dominios del psiquismo que siguen estando íntimamente ligados con la experiencia física e instintiva. Quirón en Tauro en conjunción con Saturno y Plutón, y de trabajar con ellas. Nuestras más precoces fantasías de sexualidad, destrucción, amor y muerte son todas ellas temas típicos de Escorpio de la casa octava. Sin comentarios. Pero es que es muy típico. O sea, yo me imagino que si ya estás en este video es porque has visto un millón de videos que te hablan de Plutón en Escorpión, de quién es Escorpión, el Sol en Escorpio. Y ahí lo resumió, pero súper, súper bien. Así que no hay mucho que comentar respecto a ello. La gente que tiene este emplazamiento se suele beneficiar de la terapia de renacimiento, rebirthing, ya que en ocasiones el trauma real del nacimiento es un punto focal de la condición de herido y por lo tanto también de la sanación. ¿Ya? Si yo me permito romper, me abro a una oportunidad nueva de aprendizaje. ¿Ya? Doy espacio a que lo nuevo ingrese en mí. Las pautas establecidas en el nacimiento pueden repetirse al comienzo de cada nuevo ciclo vital, como se ejemplifica en el capítulo 10, y en estos nativos, la sanación puede iniciarse con la toma de conciencia de lo que son, y con la liberación de las emociones que los mantienen frenados. Quien tiene a Quirón en Escorpio o en la casa octava, sabe o se imagina que no fue un hijo deseado. Es probable que el nacimiento haya sido físicamente muy traumático para la madre o que haya creado dificultades económicas. La madre puede haber sacrificado, a regañadientes, una carrera en aras de la maternidad, y quizás, al reprimir su resentimiento, no haya podido evitar que a su hijo se le hiciera dolorosamente evidente. Más adelante, dejar a la madre, en un sentido más profundo, significa dejar atrás estos conceptos negativos de uno mismo y estas reacciones negativas ante la vida. En última instancia, como Quirón en Escorpio en la casa octava, necesitamos encontrar dentro de nosotros mismos a la Madre Buena, echando mano de los recursos psíquicos más profundos para llegar a aceptarnos y amarnos a nosotros mismos y también a los demás, ¿ya? Y perdonarlo, ¿ya? Es muy potente tener a Quirón. O sea, Quirón ya es fuerte y ya tener un escorpión yo diría que aún más fuerte, ¿ya? Eh, Todo lo que es transformador, todo lo que me lleva más allá eh, y me permite descubrir a un otro, descubrirme a mí mismo a través de los placeres, a través de las fobias, los miedos, a través de la pareja, a través del sexo, a través de las drogas, qué sé yo. Todas esas cosas me van a ir
ayudando a descubrirme y hay que aprender a soltar. O sea, es súper importante no apegarse, ¿ya? Ese es uno de los grandes aprendizajes del ser humano, ¿ya? El apego mental, el apego emocional. Eh, no te sientas tan identificado con quién eres tú. Yo creo que esa es una gran lección para ti, porque generalmente, claro, Escorpión que le gusta el poder, eso es mucho ego, ¿ya? Y eso te aleja de la fuente, y eso te aleja de lo que tú quieres aprender de ti, que comprender que tú eres un ser divino en sí mismo. ¿Ya? Mira, mi intención no es hablar de espiritualidad en este video, pero si puedo hacerlo, lo haré. Y yo sé que es importante para ti, porque Escorpión, claro, necesita saber quién es su alma, en qué viene a hacer aquí a la vida, por qué está sufriendo tanto, por qué se está transformando, por qué estás evolucionando, por qué estás creciendo, por qué estás aprendiendo a soltar eh, aquellas emociones primitivas del ser humano, ya para poder trascender y llegar a esa luz que te muestra Sagitario, ese aprendizaje de vida, darle un sentido a tu vida. Yo no puedo darle un sentido a mi vida si no he vivido lo que es la oscuridad. Y Escorpión representa esa oscuridad, esa pieza oscura en la cual yo me centro en mí, me centro en mis debilidades, no sé dónde estoy confundido, me siento vulnerable. Y hay que dejarse llevar eh, por esa destrucción de uno mismo, ¿ya? Esa destrucción del ego, esa transformación. ¿Ya? Bueno, generalmente con un Quirón en la casa octava vas a tender a irte a la casa segunda, ¿ya? Y la casa segunda tiene que ver con cuáles son mis dones, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis materialidades, en que yo podría materializar mi tiempo, materializar mi energía y poder construir algo, ¿ya? Pero para poder construir algo yo también debo aprender a transformarme, debo aprender a romper estructuras que ya no sirven, estructuras emocionales que ya no me dejan seguir avanzando. Entonces es súper importante. ¿Por qué me detengo tanto en esto? Porque creo que tengo las herramientas suficientes como para poder decirte todo lo que te he dicho y sé que te va a servir, ¿ya? Con mucha humildad y con mucho tacto, obviamente. Yo sé que debe ser muy difícil tener este Quirón en este emplazamiento. Es frecuente que quienes tienen este emplazamiento se sientan heridos en el dominio de la sexualidad. El incesto, los malos tratos y aterradores episodios de sadismo y violencia suelen ser acontecimientos frecuentes, ya sea en la vida real o en la fantasía de estas personas, que pueden recibir o infligir heridas tremendas, pero también curarlas, por medio de sus experiencias sexuales, que para ellas son siempre motivo de confrontación con sus sentimientos más profundos. Una mujer que tenía este emplazamiento se sentía atravesada como por una lanza por el pene de su compañero, que le causaba no solo un dolor físico, sino también psicológico. Otra sangraba profusamente de alguna herida vaginal imposible de encontrar cuando hacía el amor con un hombre que tenía Quirón en Escorpio. Otro hombre con este mismo emplazamiento se las arreglaba para mantener relaciones sexuales con 4 o 5 mujeres. Cada una de ellas sabía que no era la única, y él decía que estaba decidido a no dejarse poseer por ninguna mujer. Wilhelm Reich tenía a Quirón en conjunción con Urano en Escorpio y con Saturno al comienzo de Sagitario, y este emplazamiento describe de forma bien adecuada su obra. Fue uno de los primeros en trabajar directamente para quebrar, Urano, las rígidas corazas musculares, Saturno, y liberar las emociones reprimidas y encerradas en ellas, Quirón y Urano en Escorpio, con lo que se volvían a despertar la energía sexual y la potencia orgásmica, Quirón en Escorpio. Los hombres que tienen a Quirón en este emplazamiento viven con frecuencia su masculinidad como algo que quedó herido en su relación con la madre, y es posible que busquen constantemente mujeres más poderosas que ellos. Puede ser que intenten someterlas, que compitan con ellas sexual o profesionalmente, o que las contemplen reverentemente a distancia. Sin embargo, si pueden reconciliarse con su temprano sentimiento de estar heridos, pueden ser muy afectuosos y mostrarse tiernos como pareja sexual, como padres, terapeutas o maestros, porque entienden lo que es el sufrimiento emocional. Los hombres con este emplazamiento suelen ser muy carismáticos, con el aura típicamente escorpiana de promesa sexual y de intensos sentimientos reprimidos,
Generalmente son muy atractivos para las mujeres y no tienen reparos en explotarlo. Bien, ok. Falta un poquito, queda poco tiempo de video, así que voy a acelerar. Con este emplazamiento es posible que el nativo tenga que enfrentarse en algún momento con sus impulsos de poder, sus motivaciones ocultas y sus intentos de controlar y dominar a los demás, pero la alternativa es que también puede encontrarse en situaciones de impotencia, en las que aparezcan elementos típicamente escorpianos, triángulos amorosos, celos y luchas inconscientes por el poder. El aprendizaje de lo que es el poder y lo que significa usar y abusar de él suele ser un rasgo característico del viaje vital de los que tienen a Quirón en Escorpio o en la casa octava, que pueden ser dotados de carisma, magnetismo sexual y la capacidad de influir en los demás, gracias tanto a sus palabras como a sus intensas emociones. Esto puede ser motivo de abusos cuando están en juego pautas infantiles inconscientes o, con más razón, si el nativo se empeña en fingir que nada de eso existe. Por ejemplo, una mujer con Quirón en Escorpio se sintió herida cuando heredó una considerable suma de dinero, un problema de la casa octava, las herencias, y sufrió terriblemente cuando la nueva situación fue cambiando gradualmente su estilo de vida. Tenía miedo de que la gente dejase de amarla por lo que era. Le desesperaba pensar en el poder que en su imaginación aquello le daba sobre los hombres, y temía que ellos, sintiéndose castrados por su riqueza, la envidiaran y la hicieran de lado, o bien se sintieran demasiado inferiores para tener relaciones sexuales con ella. Otra mujer con Quirón en la casa octava se sentía amargada y enfadada ante su pauta dominante, la impotencia, pero igualmente asustada por la sensación de poder que la invadía cuando intentaba tomar en sus propias manos las riendas de su vida. Finalmente, al reconocer las fantasías destructivas que la llevaban a temer su propio poder, poco a poco pudo sentirse más cómoda con él. Uri Geller, que tiene este mismo emplazamiento, es capaz de doblar cucharas con telequinesis, lo que equivale a actuar como agente de un poder que puede afectar incluso a la estructura de la materia. Empieza a hablar de ejemplos. ¿Ya? Acá lo importante es que te des cuenta que se te hace fácil ver el poder en los demás. ¿Ya? Es súper importante saber eso. Puede que te incomode ver el poder en el otro, porque tú temas que eso tú no lo tienes en ti. Eh, o puede ser que realmente tú logres acercarte a gente que es poderosa, cosa de que te ayuden a transformarte, a transformar esos miedos. ¿Ya? O una incomodidad de relacionarte con este tipo de gente y te buscas personas que no expresen ese poder, esa, ese control. ¿Ya? El poder, el control y todas esas cosas son manifestaciones de emociones que están estancadas. El camino de los que tienen a Quirón en Escorpio en la casa octava pueden conducirlos al corazón de la oscuridad, porque la vivencia que tienen de las cosas es muy profunda, y a quien los ve desde afuera pueden darle la impresión de que se demoran innecesariamente en los aspectos negativos y morbosos de la vida. Sin embargo, esto es algo que debemos respetar, ya que si interferimos, ello puede significar la pérdida de su amistad. Los bien intencionados intentos de levantar el ánimo a estos nativos pueden provocar en ellos estallidos de cólera o de rechazo. Con Quirón en Escorpio en la casa octava, el viaje personal incluye generalmente alguna confrontación con la muerte o la experiencia de un desmembramiento mental y emocional. Sin embargo, si el nativo también puede reconocer los elementos transpersonales que hay en su propia experiencia, ellos podrán guiarlo hacia una seguridad y una regeneración interiores que quizás signifiquen para él renacer con una confianza en la vida, una compasión y una profundidad personal nuevas. Con Quirón en este emplazamiento, también es probable que haya que renunciar a la preocupación por el propio sufrimiento y los estados de ánimo sombríos. La dificultad, sombríos. La dificultad puede consistir en dejarse alcanzar por el júbilo, la esperanza y otras vivencias positivas, ya que todo esto puede significar para estos nativos un dolor menos soportable que el dolor, ya conocido, del sufrimiento. Es decir, sentir emociones positivas puede ser aún más doloroso que sentir las mismas emociones negativas que te ayudan a transformarte. ¿Ok? Quien tiene a Quirón en Escorpio o en la casa octava ve por debajo de la superficie de la vida y penetra en la oscuridad de la que la mayoría de las personas prefieren no enterarse.
Para quien además esté, por naturaleza, colmado de dulzura y de luz, esto es una carga, pero imposible de evitar. Incluso se puede tener la sensación de que la oscuridad de semejante visión es un castigo o una enfermedad, pero en realidad no es ninguna de las dos cosas. Quirón en Escorpio en la casa octava nos ofrece la oportunidad de aceptar profundamente el lado oscuro de la vida, sin identificarnos con él y sin intentar cambiarlo. Lo que se nos pide en este caso es que abarquemos nuestras propias profundidades emocionales y una amplia gama de sentimientos positivos y negativos. Quizás empecemos a sentirnos más cómodos en la vida después de habernos enfrentado conscientemente de alguna manera con la muerte. Tal vez necesitemos también aprender a no rechazar ni desdeñar la visión de otras personas que sean más alegres que nosotros. La gente que tiene a Quirón en Escorpio en la casa octava suele tener una presencia poderosa y es frecuente que los demás confíen instintivamente en ellos, al percibir su profundidad emocional y su familiaridad con el sufrimiento íntimo. En tanto que sanadores, es probable que puedan ayudar a quien está atrapado en el dolor y la oscuridad, ya que su propio don es el conocimiento y la experiencia de estos ámbitos. Exactamente, esa es tu maestría. Ayudarle a los demás a comprender sus oscuridades. Voy a... Bien, me quedan unos 3 minutitos para seguir hablando contigo, darte unos tips. Mira, básicamente, como decía al final la autora, que es muy interesante también lo que quería decir, eh, Quirón en Escorpio te está dando la capacidad de profundizar. Ya cuando yo profundizo puedo ver diversos tipos de espectros, de emociones, de aprendizajes, de conexión conmigo mismo, con mi alma. Eh, a través de ver mis sombras, yo puedo iluminarla y puedo conocerme mejor. Puedo eh, ser más versátil, puedo ser más completo. La palabra complejo, la palabra complejidad también tiene que ver con la cantidad de variantes que existan. Entonces también soy más complejo. Soy más complejo de tratar, no me relaciono con cualquier persona, obviamente, porque la otra persona puede que me muestre ese espejo que me incomoda tanto y que yo vea a través de él esas emociones que no quiero ver, pero generalmente está una invitación a transformarte interiormente, ya sea a través de la sensación que sea. O sea, todo es válido en la vida, todo es válido, todo te va a transformar. Lo importante es que sueltes aquello, ese aprendizaje, que no te dejes llevar por las sensaciones, sino que te atrevas a experimentar la experiencia misma y en esa experiencia obtener un aprendizaje. No te centres en el dolor, no te centres en el apego, sino que céntrate más bien en el aprendizaje y suelta. Suelta, ya pasó la situación, perdónate, perdona al otro, agradécele ser un maestro y haberse cruzado contigo y haberte mostrado esa carencia, esa falta, ese aprendizaje que necesitas incorporar en tu vida o ese aprendizaje que implica soltar. Así que eso, te mando un abrazo grande, gracias por tu tiempo, gracias por escuchar este video, espero que te haya servido un montón y bueno, te invito a mi Instagram que se llama Profundización del Ser. Y si obviamente quieres leer tu carta astral conmigo, en profundizaciondelser@gmail.com. Un abrazo grande. Chao, chao.